¿Cómo debemos esperar? Pues ya sea que vayamos a hacer alguna compra o que estemos enfrentando alguna emergencia, lo que no queremos escuchar es espera. A nadie le gusta esperar, ¿verdad? Lo queremos ya mismo. Y vivimos en un tiempo en el que ya se ha vuelto más y más relevante, porque casi todo lo que queremos hoy podemos tenerlo muy rápido. Hace un tiempo teníamos que pensar en esperar un mes para algo. Luego se redujo a 2 semanas, luego a 1. Ahora es casi un día. Y a veces puede obtenerlo el mismo día. Vea en qué desastre moral estamos en este país, porque la gente no está dispuesta a esperar sexualmente hasta casarse. Todo el mundo lo quiere todo ya. Y uno pensaría que por fin hemos llegado a la conclusión de que está bien tener todo lo que queramos y cuando lo queramos. Dios no lo hizo así. Sabía que esperar es muy, muy importante. De lo contrario, no lo hubiera dicho tantas veces en la Biblia para recordárnoslo. Y en el Salmo 27, por ejemplo, en este Salmo 27, el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y ahora, ¿por qué habría de decirlo así? Porque sabe que a veces no es fácil esperar. No es fácil, por ejemplo, si hemos esperado algo por mucho tiempo. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, esfuérzate. A veces se necesita fortaleza solo para esperar. Y dice: aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿En qué aspecto de su vida se le dificulta más tener que esperar? ¿En qué aspecto? ¿Se trata de una relación con alguien o se trata de dinero? ¿O en cuál relación de su vida tiene más problemas solo por tener que esperar? Cuando pienso en cuántas veces Dios habla de esperar, veo que esperar es muy importante, por lo que a Dios respecta. Es importante en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual también. De hecho, una de las lecciones clave en la Biblia es aprender a esperar en Dios. ¿Cuántas veces nos insta a esperar? Sin embargo, no nos gusta esperar. Preferimos obtener las cosas ya mismo, pero creo que todos tenemos suficiente sabiduría para saber que es mejor no tener algunas cosas cuando queramos. A veces tener algo de inmediato no es sabio. Quizás no estemos listos. Por ejemplo, hay cosas que son peligrosas. Algunas son peligrosas no solo físicas, sino también emocionalmente. Así que hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de que esperar es más que una simple idea. Es un principio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos exhorta Dios a esperar? Y pensémoslo, lo hace tan sencillo al decir: aguarda a Jehová. Luego fíjese en la siguiente frase: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Que es su manera de decir: a veces no será fácil esperar. Escúchelo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habría Dios de decirnos que esperemos por lo que sea? Porque sabe que esperar tiene grandes ventajas. Es bueno no tener todo cuando lo queremos. Es bueno esperar por algunas cosas. De hecho, algunas se vuelven mucho más valiosas cuando hay que esperarlas. Vivimos en un tiempo en el cual, cuando queremos algo ya, podemos tenerlo ya. Más o menos así es. La mayoría de las cosas podemos tenerlas ya. Pero hay consecuencias, y pagar esas consecuencias no suele valer la pena por lo que queremos. Esperar en el Señor es un principio clave de la palabra de Dios. Y al pensar en eso, considero algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vayamos a Isaías capítulo 40 por un momento, y que veamos algo en este pasaje. Isaías 40, escuche esto: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué sucede? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando un seguidor de Cristo aprende el principio de esperar en el Señor, aprende uno de los principios más importantes en la Biblia. Podemos ir de Génesis al Apocalipsis. Esperar en el Señor no es una idea popular, no es un principio fácil, pero es imprescindible si uno quiere ser la persona que Dios quiere que sea. Si uno quiere hacer lo que Dios quiere, aprender a esperar en Él. Hay algo en ese sencillo principio, esperar en el Señor. 4 palabras. ¿Por qué es tan importante? Pregúntele a Dios. Puede comenzar en Génesis. Pregúntele a Dios si infringe su advertencia de esperar, siempre se paga un precio. Quiero repetirlo. Cuando infringimos ese principio y nos adelantamos a Dios, no esperamos en Él, siempre pagamos un precio. Por eso, tantas veces, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. En Salmo 37, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, Dios nos dará lo que nuestro corazón necesite y desee, si esperamos por su tiempo. Dios es bueno, y a veces pensamos, pues si no lo tengo ya, ¿cómo que Dios lo olvidará? Pregunto, ¿qué es lo único que olvida Dios? ¿Qué es? El pecado perdonado lo olvida. A veces la gente nos pregunta, pues ¿por qué has esperado tanto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no compras esto? ¿Por qué esperas por esto, por aquello y por lo otro? Porque si somos sabios, esperamos hasta escuchar de Dios. Ahora pensemos en la gente al orar y digamos que sin duda todo el mundo ora en la noche antes de dormirse. ¿Ora por algo que quiere que Dios le ha advertido? Ahora no. Cuando ora y le pregunta a Dios por alguna compra y dice, bueno, Dios no me ha detenido, así que debe estar bien. Suena como un adolescente. Así no es, no se trata de eso. Si le pregunta algo a Dios, mucha atención. Si le pregunta a Dios, está obligado a esperar a que Dios le dé permiso para hacerlo. ¿Cuántas veces dice, espera en el Señor? ¿Cuán sabio es esperar en el Señor? Y pensemos en esto. ¿Cómo espera la mayoría de la gente? Espera con impaciencia, o sea, se queja al respecto, se lo cuenta a otros, se lo dice a Dios y se queja con Él porque aún no lo ha hecho. Espera con nervios. Oh Señor, ¿lo recibiré o no? ¿Harás algo, Señor? Ayúdame. O espera con quejas. Piense en esto, piense en Dios observándolo mientras ora y le pide algo, pidiéndole y quejándose todo el tiempo por no habérselo dado todavía. Y también hay personas que esperan cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué no lo haces ya? Piense en algo que le ha pedido a Dios en su vida y Él no lo ha hecho de inmediato. ¿Cuál fue su reacción? ¿No lo cuestionó? Piénselo. ¿Acaso no cuestionó su juicio? Pues, ¿por qué no ahora? Consciente en su corazón de lo ilógico que es esto, lleva una petición ante Dios de algo que es válido y Dios no se lo concede de inmediato. Luego usted vuelve y dice, bueno Señor, ¿qué estás esperando? Y no puede pensar en ninguna buena razón de por qué Dios no se lo ha dado aún. ¿Y qué pasa? Comienza a quejarse. En el fondo sabe que Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, Dios es bueno, maravilloso, admirable, muy generoso, al darnos a todos más de lo que merecemos. Pero cuando no obtenemos algo que queremos, venimos a quejarnos. Deténgase a pensar. ¿Le privaría Dios de algo bueno para usted? No. ¿Lo retendría si algo fuera el momento propicio? No. Deténgase a pensar. Cada vez que Dios nos priva de algo, lo hace por sabiduría, amor y
por nuestro beneficio. Él sabe que luego es mejor. Más adelante estaremos listos. Más adelante estaremos preparados para eso. No siempre estamos preparados para todo lo que pedimos. Y le diríamos eso a nuestros hijos o nietos. Diríamos, hay cosas para las que no estás listo. Y al mismo tiempo le pide algo a Dios y Él no se lo da cuando quiere, así que lo cuestiona. Mire, piense en todas estas actitudes: impaciencia, nervios, quejas, dudas, frustración, irritabilidad, y esperamos afligidos. ¿Qué ha estado pidiéndole a Dios que Él no le ha concedido? No puedo decirle cuán importante es esperar en Dios, porque es la clave para la forma en que Dios opera. No recuerdo nada que le haya pedido a Dios y recibido de inmediato. Y mire, a veces no estamos listos, a veces pedimos lo correcto, pero Dios sabe cuándo estamos listos y cuándo no. Y nos quejamos de Dios, porque no nos da lo que queremos, cuando no se trata de que no nos lo dé, sino que espera a que estemos listos. A veces espera hasta que nos demos cuenta de que Él es la fuente de lo que buscamos en la vida y nadie más. A veces quiere enseñarnos que no necesitamos eso. Creemos que necesitamos eso. Dios sabe que no, y sabe que eso sería de tropiezo en nuestra vida. Dios sabe que tiene algo mejor que eso. El no estar dispuestos a esperar nos hará caer en problemas, en dudas de todo. ¿Y qué dice Dios? Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, y pensemos en cómo esperar. Espero que tome notas. ¿Cómo debemos esperar? Debemos esperar con paciencia. Hay que esperar pacientemente. Y pienso en cuántas veces se nos advierte en la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Escucha esto, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. O sea, seremos bendecidos si esperamos por lo que sea que estemos buscando y por lo que necesitamos en la vida, si esperamos el tiempo de Dios. Ninguno de nosotros cuestionaría el hecho de que Dios es más sabio que nosotros, ¿verdad? Sabemos que es más sabio que nosotros. Por lo tanto, lo que sea que le pida, sin duda, sé que Dios sabe cuál es el tiempo propicio, el mejor. Preste atención. Dios sabe que si lo recibo antes de tiempo no lo disfrutaré. Él sabe que si lo recibo en el tiempo propicio, lo disfrutaré por el resto de mi vida. No hay muchos principios bíblicos más importantes que aguarda a Jehová. Sí, espera a Jehová. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo debemos esperar? Debemos esperar en quietud. Escuche este salmo, el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. Lo que significa es esto: dejo de quejarme. Espero callado y dejo de quejarme. Gracias, Señor. Sé que en tu tiempo dado, en tu buen tiempo, proveerás justo lo que estoy pidiéndote. Y desde luego, esperamos con fe en Dios. Es decir, esperar no significa que no digamos nada, sino que esperar es confiar con fe activa en Dios. Confío en ti, Señor. Es decirle, confío en ti, Señor. O sea, no me angustio por eso. Si me angustio, no estoy confiando, pero quiere que esperemos con confianza en Él. Fíate de Jehová de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Diría usted que es una persona de fe? Piense por un momento en su vida de oración. En primer lugar, ¿ora a diario? Si no lo hace, se meterá en problemas. Todos necesitamos hablar con Dios a diario. ¿Ora con paciencia? ¿Cuántas veces he escuchado esto? Pues le pregunté a Dios al respecto y oré varias veces
y no creo que Dios me haya escuchado. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios? Piénselo. ¿Qué tiene que hacer Dios en su vida para asegurarle que está escuchándole sin decirle nada audible? ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede confiar en que Dios cumple su palabra? ¿No basta con eso? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No siempre hoy, ni en una semana, ni en un mes, pero estoy dispuesto a creerle a Dios, porque sé que lo que pido es bíblico, es correcto, es bueno, es la bondad de Dios. Me siento libre al respecto. Pero el tiempo, ¿por qué tenemos que esperar? Recordemos esto. Dios en su sabiduría y en su amor siempre tiene una razón específica para que esperemos por algo que pedimos en particular. Pero preste atención, solo vemos lo que tenemos enfrente. Dios no solo ve eso, sino lo que hay más allá, y más allá, y más allá. Y ve el efecto que tendrá en nuestra vida, bien sea que esperemos o no. Así que esperar es un principio bíblico muy importante. Hay que esperar con esperanza. Escuche esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. A veces hay situaciones en las que creemos que es indispensable tener esto o aquello ya mismo, cuando en verdad eso no es cierto. Este es un principio bíblico. Esperar hasta que tengamos el permiso de Dios para tomar decisiones serias. O sea, muchas decisiones no son grandes, son pequeñas, pero son serias debido a las consecuencias. Si solo veo de aquí hasta allá, no lo veré. El Espíritu de Dios vino a su vida en el momento en que aceptó a Cristo como su Salvador. Una de sus razones principales para venir a su vida fue sellarle como Hijo de Dios, pero también para darle guía y dirección. Ese es uno de sus principales fines, dar guía y dirección en un mundo vil, pecaminoso y malvado. Lo que tenemos es a Dios en nuestro espíritu para darnos guía y dirección en cuándo decir no, cuándo sí, cuándo ir por aquí y cuándo ir por allá. Es insensato tratar de vivir en este mundo sin Dios y sin escucharlo. O sea, la oración debe tener prioridad en nuestra vida. Cada día, la prioridad de nuestra vida debe ser nuestro tiempo a solas, con Dios en quietud. Un buen momento para eso es al comienzo del día. Hay gente que trabaja bajo ciertas circunstancias a diario en la oficina. Entran a una fosa de tentación, entran a una fosa de maldad, vileza, lenguaje profano y todo lo demás. Pero trabajan allí y deben estar allí en este punto en particular de sus vidas. Uno no puede ir al trabajo donde sea que trabaje olvidándose de Dios y hacer lo que le plazca. Debemos ser sensibles a nuestro entorno, cuidadosos con lo que veamos, con lo que escuchemos o no, y con quienes traten de influenciarnos de algún modo. Esperar en el Señor, esperar con fe, en quietud, con paciencia y esperanza. Hubiera yo desmayado, esperar con valentía. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Mire, Dios sabe que para ciertas cosas se necesita valentía para esperar. Se requiere valentía para esperar, tenemos que esperar, aunque no queramos hacerlo. A veces no podemos ni pensar en una razón por qué Dios no habría de hacerlo ya mismo. Si algo he escuchado mucho como pastores, bueno, ¿qué está esperando Dios? Puedo darle toda clase de respuestas, pero la verdad es que Dios está esperando, espera con un corazón lleno de amor, para darnos lo que esperamos si es su voluntad. Si no es su voluntad, no lo recibiremos, pero Dios espera hasta que sea el momento indicado. Así que deseo que piense en esto. Le daré 15 segundos para que piense en algo. ¿Está listo? Quiero que piense en algo que le ha pedido a Dios. Quizás sea algo para alguien más o para usted. ¿Y cómo?
Le daré 15 segundos para que responda. ¿Cómo ha reaccionado a sus peticiones a Dios? Tiene 15 segundos para pensarlo. Muy bien. ¿Ha esperado en Dios con valentía, con paciencia, consciente de que Dios siempre quiere lo mejor para usted? Es decir, ¿espera con paciencia a que Dios conteste su oración? ¿O acude a Dios una y otra vez diciendo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios mío, he orado por esto y he pensado en esto, ¿por qué no? Y esta es su respuesta, porque te amo. Esa es la razón. Dios no nos privará de nada que sea bueno para nosotros, que sepa que necesitamos, que esté bien tenerlo, disfrutarlo, no desobedecerlo, ni idolatrarlo en nuestra vida. Hay cosas que nunca obtendremos, pues Dios sabe que se harán dioses en nuestra vida. También hay que esperar firmes en la palabra de Dios. Escuche, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Entonces, ¿cómo espera? Ahora recordemos que una de las razones por las que hay que esperar es por el pecado en nuestra vida. Dios sabe captar nuestra atención. Cuando hay algo indebido en nuestra vida y le pedimos algo más a Dios, estamos pensando, pues por aquí hay algo que necesito. Y Dios dice, pues por aquí está la razón por la cual no puedes tenerlo ahora. Cuando trates con esto me encargo de aquello. Mientras no arregles esto, no haré aquello. El pecado es una barrera para la bendición. Si queremos la bendición de Dios y acortar el tiempo, debemos ver nuestro corazón y asegurarnos de que esté limpio. Si nos sometemos a su voluntad y queremos lo que Dios quiera, lo más probable es que recibamos nuestra petición. Pero deseo que veamos que Dios no pierde ni una sola oportunidad para enseñarnos a confiar en Él. No importa si tiene 21 o 81 años, Dios siempre está en el proceso de enseñarnos a confiar en Él. Quizás todos aquí, sin excepción, diríamos que hay algo por lo cual estamos orando, confiando, esperando en Dios. ¿Espera usted con paciencia, en quietud, con fe, con esperanza, con valentía, con confianza? ¿Está esperando? ¿Confiado en que Dios escuchará y contestará? ¿O ha puesto Dios algo en su mente en los últimos 25 minutos de lo cual quiere que se ocupe? Lo más probable, si algo le vino a la mente, que tiene que ver con algo que le ha estado pidiendo a Dios, esto es lo que Dios está señalándole. De eso debe ocuparse si quiere que Dios conteste su oración. Dios contesta oraciones y Jesucristo lo hizo muy sencillo en el Sermón del Monte al decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está dispuesto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que tenemos las promesas, entonces mucha atención. Obedezca a Dios, escúchelo y véalo actuar. Y Dios actuará. Amén. Padre, gracias por la sencillez de tu palabra. No hiciste que fuera difícil de entender para nosotros. La hiciste sencilla y clara para que escuchemos con más atención. Escucharemos para discernir tu voluntad de la nuestra. Quieres edificarnos, no en una sola respuesta, Señor, sino sabemos que te deleitas en conceder los deseos de nuestro corazón. Quien sea que esté hoy aquí orando por lo que haya en su corazón y batallando porque aún no ha sucedido, dale entendimiento ahora mismo que vendrá la respuesta, si es tu voluntad. Vendrá en tu tiempo, si te obedecemos, seguimos tu palabra y confiamos en ti. Te amamos porque nos amas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
nuestras convicciones en torno al juicio del creyente. Bien, ¿a quién le rinde cuentas en la vida? Es natural que los cónyuges se rindan cuentas entre sí y los hijos a sus padres, o quizás a sus abuelos, o como sea. Pero la verdad es que todos somos responsables ante Dios. Muchos actúan como que si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie. Alguien que sienta que no tiene responsabilidad ante nadie anda en la cuerda floja y va por rumbo riesgoso. Rendir cuentas es una medida de seguridad para todos, y es importante que distingamos toda esta idea de la rendición de cuentas con el Señor Dios y su palabra. Y de eso se trata el juicio. Y en este mensaje deseo hablar de nuestras convicciones en torno al juicio ante Dios. Vayamos un momento a Corintios capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo escribe a los creyentes y dice así en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así se refiere a los creyentes. Escuche, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, no dice quizás ni deberíamos, es necesario que todos nosotros, no algunos, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio del creyente es inevitable. Habrá un momento de juicio para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo aquí habla de creyentes. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, vemos que hay otro tiempo de rendición de cuentas. El versículo 11 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No se puede escapar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora habrá dos juicios. Está el juicio del creyente y este otro juicio que es el juicio del no creyente, en el cual sus nombres no se hallarán en el libro de la vida. Si usted es creyente, su nombre está allí, y si no es creyente, está ausente. Pero lo que deseo que consideremos es nuestra responsabilidad. O sea, nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. Entonces, en primer lugar, solo quienes han aceptado a Cristo como su Salvador estarán presentes en este juicio. O sea, el juicio del Señor Jesucristo para sus creyentes es un tiempo en el cual desea y planea recompensarnos por cómo vivimos. El asunto es este: nuestra vida determinará nuestras recompensas. Y luego hablaremos de cómo funcionará eso, pero la pregunta es esta: ¿siente responsabilidad a Dios a diario? ¿Que es el responsable a Dios por el tiempo que Él le ha dado para vivir? Por los dones, habilidades, talentos, destrezas, relaciones, su vocación, sus finanzas. ¿Usted reconoce que tendrá que dar cuentas a Dios por cómo ha conducido su vida? Y por supuesto, ¿quién será el juez? Jesucristo será el juez. Él es el juez justo, no habrá errores. Y no es que Dios tenga que descifrar lo que hará, porque Él ve nuestro diario vivir. Y creo que si pudiéramos salir de nuestra vida y examinar cómo la vivimos, querríamos cambiar ciertos aspectos. Y quizás todo el mundo diría: bueno, si pudiera vivir otra vez cambiaría lo siguiente.
Si ama al Señor Jesucristo, quizás cambiaría mucho. Pero Él es el juez, y este juicio es de recompensas. En este juicio Dios no determina si vamos o no al cielo, porque este juicio tiene lugar en el cielo. Nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. De todos los detalles, no tengo la menor idea. Solo sé que eso dice el Señor y que lo hará. Si ha aceptado a Cristo como su Salvador y lo desobedece, peca contra Él. ¿Acaso no es cierto que siente algo por dentro? Esa es la convicción de la presencia del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de nuestras fallas. ¿Para qué? Para mantenernos en la senda correcta y para recordarnos que tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y el Espíritu Santo está allí para facultarnos, capacitarnos y mostrarnos esos aspectos en los cuales necesitamos esforzarnos por corregir. Por ejemplo, en Corintios 3 es interesante lo que dice la Biblia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y allí nos recuerda que en ciertos casos lo que representemos a Dios es como madera, heno y paja, quemado. Así que cada día que vivimos algo sucede en nuestra relación con Dios. Y hemos sido bendecidos y rendiremos cuentas. Y piénselo, no hay momento en nuestra vida cuando dejemos de ser responsables. Siempre somos responsables y lo seremos hasta el día en que muramos. ¿Y cómo nos juzgará Dios? Nos juzgará conforme a nuestras obras. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Y le pregunto, ¿qué está haciendo usted con su vida hoy? ¿Solo trabaja, va a casa y dedica el resto de su tiempo al placer? ¿Va a la iglesia de vez en cuando o cada domingo? ¿O acaso no va del todo? Quizás vivamos un poco a la ligera. Para Dios no es a la ligera. Mire, Dios ha invertido la muerte de su Hijo para salvarnos. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo para facultarnos a hacer bien todo lo que Él nos pida. Bien sea nuestro empleo, testimonio, nuestra relación con Él, en lo que respecta a servirle. Así que Dios juzgará nuestras obras, sean buenas o malas. Y el pasaje que leímos hace un momento, todo lo que no dé la talla para el Señor como es debido, será consumido. ¿Perderemos la salvación? No. Pero seremos recompensados por nuestras obras. Y si hemos tenido la motivación equivocada o pereza o lo que sea, seremos responsables de dar cuentas a Dios por eso. Y hay 3 cosas que debemos recordar, porque son los 3 aspectos que Dios tomará en consideración en cuanto a cómo hayamos vivido. Número 1. La verdad de la palabra de Dios que sepamos. ¿Cuánta luz espiritual tuvimos? He sido responsable desde que acepté a Cristo a la edad de 12 años. Era responsable de la luz que tenía. Con los años y tras estudiar la palabra de Dios por 60 años, tengo mucha más luz. Seré sumamente responsable. Así que usted será responsable por la luz de verdad que sepa. Y por eso tratamos de ayudar a todos a entender quién es Jesús y la necesidad de ser salvos. Así que Dios nos juzgará conforme a cuánta verdad tengamos, a la luz de la verdad que tengamos. En segundo lugar, nos juzgará conforme a las oportunidades que Dios nos haya dado. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, al estar frente a Dios y al Él ver nuestra vida, habilidades, talentos y destrezas, la mente, el corazón que Dios nos dio, seremos juzgados no solo conforme a la luz que hayamos recibido, sino a las oportunidades que hayamos tenido. Así que Dios requiere de nosotros que vivamos de manera sabia y agradable a Él, que le honre y glorifique. Y lo que Dios ha invertido en nuestras vidas es por una razón, un propósito. Piense en esto.
Dios no solo le ha dotado con los dones que le ha dado, sino que envió al Espíritu Santo para sellarle para siempre como hijo de Dios. Así que no puede perder la salvación. No la perderá. Puede perder recompensas, pero no se perderá como persona. Irá al cielo. Si está en este juicio, va rumbo al cielo. Y el pensar en esto es la luz de la verdad, la oportunidad, y cómo hayamos reaccionado a eso. Así que nuestras obras serán probadas. Piense en esto. ¿Cuánto de lo que hacemos termina siendo sin valor, en vano? Tenemos que dar cuentas a Dios por eso. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas que son pecaminosas? Sabemos que no están bien. Cómo hablamos, cómo tratamos a otros, acciones en nuestra vida, pecados, nos costarán. Tener malas motivaciones, malas intenciones erróneas es pecado contra Dios. Y daremos cuentas por nuestras malas intenciones. Y alguien dirá, pues ¿qué queda? Mucho. Oportunidades desperdiciadas, por ejemplo, que Dios nos da. Piense en eso. Dios Santo, quien nos creó, nos preparó, nos ha dado destrezas y oportunidades. Y quizás las suyas sean menos o más que las otras. Pero rendiremos cuentas a Dios por cómo aprovechamos las oportunidades, las relaciones, cómo aprovechamos las habilidades, destrezas y talentos que nos fueron dados. Tenemos que dar cuentas a Dios por todo lo que hemos mencionado. Y al rendir cuentas, bien recibiremos la recompensa o la perderemos. Entonces, pregúntese, en su manera diaria de vivir, ¿lleva una vida que es obediente? ¿Lleva una vida agradable a Dios? ¿Aprovecha su tiempo como Dios quiere que lo haga, invirtiendo sus habilidades, talentos y destrezas, cuales quieran que sean? Quizás diga, ¿sabe qué? Tengo el mismo empleo de hace años, el mismo y... ¿cómo Dios me bendecirá por eso? Bien, le pregunto, ¿llegaba a tiempo a su trabajo? ¿Hacía bien su trabajo? ¿Daba lo mejor? ¿Era honrado? ¿Salía a la hora justa o antes? ¿Jugaba sucio? ¿Robaba? ¿Mentía? O sea, ¿cómo condujo su vida? Conforme a nuestra forma de vivir, obtendremos el galardón o lo perderemos. Y quizás alguien pregunte, bueno, un momento, ¿será Dios equitativo? Y deseo reiterar esto, olvídese de eso, no se trata de equidad. El justo y santo Dios solo hace lo que es justo y santo. ¿Acaso Dios querría juzgarnos de forma que nos condene? No, claro que no. Por eso envió a Jesucristo. ¿Qué más podría hacer Dios para demostrar su amor por nosotros, que Él está de nuestro lado, que nos tiene lo mejor? ¿Qué más que enviar a su Hijo unigénito? No a un bello palacio, sino a una cruz, a morir una muerte tan atroz. Lo resucitó de la tumba para darnos la seguridad eterna de que Él sigue allí con nosotros. ¿Qué más podría hacer? Ahora Dios nos exigirá que demos cuentas por nuestra vida. Vea cuánto Dios ha invertido en usted. Puede que vea a alguien más y diga, si tuviera lo que fulano... No. Si Dios quisiera que tuviera algo, se lo daría. Muchas personas no tienen lo que Dios quiere que tengan, porque viven en pecado. Si viola la voluntad de Dios, su propósito, su plan, y lastima a otras personas, miente o lo que sea, hay consecuencias. La vida está llena de consecuencias. Puede ser una vida de recompensas o de remordimientos y pérdidas. Depende de cómo la viva. Y cada día o bien vivimos para su honra, alabanza y gloria y para nuestro beneficio, o no. Así que le pregunto, ¿vive de tal modo que con agrado se pararía frente al Señor Jesús a dar cuentas de su vida? No significa que sea perfecto. Y lo maravilloso es que Dios sabe que no lo somos. Quizás diga, ¿hay margen para pecar? Su Hijo murió para salvarnos de la pena del pecado. Nuestro Padre Celestial tiene lo mejor para nosotros. O bien escogemos eso o no. Y al considerar cómo viven algunos su vida, pienso, qué desperdicio. Un día se pararán frente a Dios a dar cuentas.
Hay un juicio, hay un tiempo de rendición de cuentas por nuestra vida. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Alguien dirá, bien, de acuerdo, sé que la Biblia dice que tendré que dar cuentas por mi vida, entonces la pregunta es cómo prepararnos para este inevitable, ineludible juicio de Dios. Bueno, en primer lugar, nos preparamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el paso número 1. Porque si no lo hace, estará en el segundo juicio, que es perdición eterna. Así que el primer paso es ser salvo. Digamos que usted entra en esa categoría de una persona salva. Segundo, y esto es algo que seriamente debemos considerar, y es examinar a diario nuestro estilo de vida. O sea, piense en cómo está viviendo, es decir, para qué vive, cómo emplea su tiempo, cómo usa sus dones espirituales, cómo da de sus recursos, y en qué forma sirve al Señor y de qué manera le honra. Entonces, en lo que respecta a su estilo de vida, en la mañana al despertar, ¿en qué estará pensando? Oh, es lunes. O piensa en: gracias, Padre, gracias por darme un empleo, gracias por darme el dinero para costear lo que necesito, gracias, Padre, por el poquito extra. Dicho de otro modo, al despertarse en las mañanas, ¿en qué piensa usted? Durante el día, ¿alguna vez se detiene a agradecerle a Dios? Gracias, Señor, por traerme hasta aquí a tiempo esta mañana. Gracias por traerme a salvo hoy. O simplemente se pasea por la vida y solo va a Dios en necesidad o temor o dolor. ¿Solo allí acude a Dios? ¿O se da cuenta de lo bueno que es Dios las 24 horas del día? Y piense en esto: el próximo latido de su corazón no depende de usted. Así mismo se acaba. ¿Estará usted listo? ¿Con qué frecuencia escucho a la gente decir: bueno, un día de estos? No tiene ninguna garantía de un día de estos. Su única garantía es ahora mismo. La vida es ahora. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pídale que perdone sus pecados y Él lo hará. No porque usted llegue a merecerlo, sino porque Él le ama. Entonces, ¿cómo llevará su vida? ¿Cómo la está viviendo? ¿Diría que su vida es agradable a Dios? No significa que sea perfecto. Por eso tenemos tantos pasajes como este. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas personas se lo saben tan bien que en las noches al dormir podrían decir: Señor, ¿recuerdas lo que dije? Lo mismo, lo mismito. O sea, carece de sentido. Si no hay corazón en mi confesión, es vana. Así que es sabio examinar cómo vivimos. Entonces le pregunto: si piensa en su matrimonio, ¿tiene una buena relación con su esposo o con su esposa? ¿Es correcta? ¿Es buena? ¿Es santa? ¿Es justa? ¿Es pura? ¿Podría mejorarla? ¿Le agrada a Dios su relación con sus hijos? ¿Cuánto tiempo dedica a hablarles del Señor? Vivimos en una sociedad donde los padres están ajenos a su responsabilidad de enseñarles de Dios a sus hijos. Primero con ejemplo y luego con palabras. Todos debemos examinar nuestras vidas y ver lo que sucede y pensar: Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Mire, a algunas personas les aterra preguntarle eso a Dios. Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Si lo hay, debemos estar en disposición a que nos lo diga. Un tercer aspecto importante es reevaluar nuestras prioridades. O sea, si queremos vivir como agrada a Dios y alistarnos para presentarnos delante de Él, hay que reevaluar prioridades. Piense en esto. En el proceso de tomar sus decisiones, ¿en qué es lo primero que piensa? Lo primero debería ser esto: ¿qué agrada al Padre Celestial? ¿Qué es lo sabio a hacer desde la perspectiva de Dios? Cada día tomamos decisiones. Esas decisiones a veces tienen consecuencias eternas. A veces consecuencias duraderas. A veces pueden ser dolorosas.
Pero a medida que toma decisiones y reevalúa sus prioridades, ¿dónde está el Señor en sus prioridades? Porque pensemos en esto. Vivimos en un ajetreo a diario. Cada día así lo permitimos. Rendiremos cuentas por eso. Y al pensar en cuán bueno es Dios y en que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y que un día cuando muera, si usted es salvo, su nombre está allí e irá al cielo. Y mucha atención, no tiene que hacer más nada para ir al cielo. Su nombre está en el libro de vida, no hay borrones. Pero, ¿está listo? ¿Diría que cada día da lo mejor? ¿No pierde ni tiempo, ni recursos, ni nada por el estilo? Y en cuarto lugar, diría, renovar nuestro compromiso diario a vivir como agrada a Dios y servirle de corazón. Piense en esto. Dará cuentas uno de estos días. Entonces, piénselo por un momento. ¿Cómo empieza su día? ¿Suena la alarma o la radio y de brinco comienza el día? ¿O dice, me quedo un rato acostado aquí? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer lo que sea o no haré nada. ¿Sabe qué? No es así, porque somos responsables ante Dios de hacer que cada día cuente. Y al pensar en esto, considero lo sencillo que es. Alguien me preguntó, ¿cómo comienza su día? Puedo decirle, y no tengo que buscarlo aquí para decírselo, pero deseo compartirlo. Es decir, esto es lo que hago. No solo al comenzar mi día, sino durante el día lo repito. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero piense en esto. Al despertar en la mañana, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe qué significa eso? En todos mis caminos, Señor. ¿Qué quieres que haga aquí? Reconócelo en todos tus caminos. Mire, la mayoría no reconoce a Dios en todos sus caminos, como si Él no existiera. Reconócelo en todos tus caminos, y esta es la promesa: Él enderezará tus veredas. Ahora eso suena muy sencillo, pero la verdad es que daremos cuentas a Dios. Mire, quizás usted viva 50, 70, 80, 110 años, pero del otro lado de este juicio, por siempre, eternamente, disfrutaremos las bendiciones de Dios Todopoderoso, conforme a cómo hayamos vivido nuestra vida mientras estábamos aquí. Amén. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por hacer que lo más importante sea tan sencillo. Te pido que grabes este mensaje en el corazón de cada persona aquí. Quizás sea alguien que nunca haya pensado en leer la Biblia en la mañana antes de ir al trabajo. Te pido que tu Espíritu grabe este mensaje en sus corazones, que reconozcan que viene un día inevitable, ineludible, en el que daremos cuentas por nuestra vida. Te pido por alguien que hoy aún no es salvo, que reconozca que cada día que vive lo pierde. Una vida sin Cristo es perdida. Y el momento de cambiar es ahora mismo. Te pido que estén dispuestos a pedirte que perdones sus pecados y a rendir su vida hoy a ti, y que crean en su corazón que no solo les perdonarás, sino que les ayudarás a practicar y a vivir lo que hemos dicho en este mensaje, y a anhelar ese día en el que des las coronas al recompensarnos por una buena vida, no perfecta en sí, sino bien vivida. En el nombre de Jesús, amén. Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Hoy, en el programa les presentaremos los 7 hábitos
de una vida consagrada a Dios. Este mensaje se titula Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿soy una persona consagrada a Dios? En primer lugar, veamos un par de definiciones. Comencemos con, ¿qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Ese es un hábito, algo que hacemos una y otra vez. Desde luego, la segunda definición es que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es consagrada? Es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en la vida. En otras palabras, diríamos que eso es una vida santificada no perfecta. No quiere decir que nunca peque, sino que significa una vida rendida por completo a Dios. Así pues, deseo darle 7 hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida. Y el primero es este. El primer hábito es una vida de oración. Uno de mis pasajes favoritos, muy sencillo, está en Marcos, capítulo 1. Cuando los discípulos nunca entendieron esto del todo, pero dice la Biblia, en Marcos, capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando la ley dijeron, todos te buscan. Eso es típico en cuanto a la forma de actuar de algunas personas. El Señor estaba haciendo lo más importante en la vida y no lo entendían. Y asimismo, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que anuncie el Evangelio. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida, no solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios y estamos agradecidos por quién es Él y lo que hace en nuestra vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, los discípulos vienen al Señor Jesucristo y le pidieron, enséñanos a orar como enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Así que habían visto algo distinto en la oración del Señor. No se trataba de algún ritual que se acostumbrara en aquel tiempo, pues sentían que le hablaba personalmente al Padre Celestial. Al ver esos versículos, piénselo. La verdad es que no se puede tener una vida consagrada sin tener una vida de oración. No se puede. Todos vivimos en un mundo de tentación, pruebas, penas, cargas y pecados. Y a donde vayamos, allí está. No podemos tener una vida consagrada a Dios, y no he dicho sin pecado, sino consagrada. Y ya definimos lo que eso significa. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración, porque ésta nos conecta con Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar, no habrá una vida consagrada. Si lo piensa, es la actividad más importante de nuestra vida. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe
o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Me encanta el Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Pensemos en lo que significa ese versículo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, presten mucha atención a su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. Que hacer eso nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea. Sé que Dios tiene las riendas y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Creo que es un versículo muy importante, porque si no confiamos en Dios, si no confiamos, no oraremos. Debemos hacernos la pregunta, pues, ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú ves ese versículo muy a menudo, porque es fundamental, cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él. No tengo que presentarme a Él. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no solo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que siente, una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta: ¿qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras. Veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocija. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que dice Dios, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente. La meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones se desvanecen, los problemas se disipan. Nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios, donde no hay meditación. No habrá consagración a Dios, no es posible. Piense por la mañana, al despertar, cuánto del mundo embarga su mente. Tiene que vestirse, claro, desayunar, el auto y manejar por la autopista o donde sea, llegar al trabajo tan pronto lo haga.
con torre o parrote o todo el día. El teclado vuela todo el día y su mente se llena. Luego tiene que volver a su auto, volver a la autopista, a batallar en el tráfico otra vez hasta llegar a casa. Al llegarse, cambiarse de ropa, medio se relaja y luego la cena. Puedo llenar su día sin ni siquiera conocerle. Porque eso es lo que hacemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su tiempo a solas con Dios? Lo que lleva a una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego hay un cuarto hábito, uno muy importante, y el que me escucha a mencionar siempre: obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio número 27, en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo, y esto fue lo que declaró: oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego, en el capítulo 28, versículo 1, acontecerá, escuche esto, que si oyeres atentamente, ¿qué significa eso con cuidado? Atentamente, la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy. También Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación cuando obedecemos a Dios. Piense en esto. Andamos a un nivel más alto. Piense en cómo vive el mundo con toda clase de pensamientos viles, ocupados y atareados, sin tiempo para Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir a un nivel más alto. No significa menospreciar a otros. Solo quiere decir que hemos decidido regirnos por una norma más alta que la del mundo. No significa que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el del mundo. Pregúntese, en realidad, ¿tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado un hijo obediente de Dios? ¿Cuántas veces lo ha dicho hoy? Puede decirlo. La forma más sabia de vivir es obedecer a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso lo hará solo si tengo una vida de oración, solo si confío en Dios, solo si medito en Él. Es la única forma de hacerlo. Estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. No hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos 7 hábitos, nada, salvo que tomemos esa decisión. Mire, tenemos que decidir ciertas cosas. Tenemos que escoger entre seguir a otros o a Dios, tener esto o a Dios, esta senda o la de Dios. La razón por la que te menciono 7 hábitos es porque, recuerde lo que dije, un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente, algo que hagamos de forma continua, y todo lo que he mencionado podemos hacerlo. La razón por la que no lo hacemos es por pensar que no es importante. Mire, la razón por la cual no tenemos hábitos sagrados, maravillosos e impactantes, edificantes, es porque cogimos la senda del mundo. No importa quién sea, ni cuándo está, don y con adinerado, ni con qué sabio se crea, ni cuánta educación tenga. No puede tener una vida consagrada, la mejor vida, sin poner en práctica estos 7 hábitos. Y ahora, ¿cuál es el 5.º hábito? El 5.º hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa? Eso quiere decir
rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos: siéntense a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos, o sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas, y al hacerlo estarán listos para hacer lo que les he encomendado. Así que le he dado varios pasajes. Algunos ya los conoces, quizás otros no, pero en Efesios capítulo 5 recordará lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Veamos el versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, séis llenos del Espíritu. Mire, si tomara una jarra con 1/4 de litro, la colocará aquí y la llenará de agua hasta la mitad. Diría que solo está medio llena. Solo estaría llena cuando llegue al tope hasta el borde. El verbo que usa aquí, el original griego, se llenó, significa algo continuo en la vida. La mañana, al despertar en medio de nuestra oración, o al meditar aún antes de levantarnos, deberíamos decir: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Eso significa: Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas que antes de que hicieran lo que les habían encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Ahora, la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo. Como seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, lo aceptamos para recibir salvación. Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió a nuestras vidas para ayudarnos a hacer, a llevar a cabo, a lograr lo que sea que Dios nos tenga reservado en la vida. Nunca estamos solos, somos moradas de Dios, del Espíritu Santo, quien nos faculta, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos sana y más. Está allí porque necesitamos a Dios en nuestra vida, y Él lo sabía. Desde luego, hay un sexto que estará Dios y a otros. En el 6º capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido. Recordemos lo que dice: da y se os dará medida buena. Escuche lo que dice: apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando pienso en darme a Dios, mi ejemplo favorito es este, y estaba recordándolo anoche. Mi primera maestra de escuela dominical. Quizás tendría 3 o 4 años, porque comencé la escuela a los 5. Estaba muy pequeño. Nunca me puse al día, pero iba a la escuela dominical todos los domingos, y recuerdo las sillas de varios colores: verde, rojo, amarillo, azul, etc. La maestra de la escuela dominical, no recuerdo su estatura, pero en aquel entonces me parecía de 3 metros. Cuando estaba sentado tenía el cabello negro, una baba dulce y maravillosa. Y llegó el momento de recoger la ofrenda. Recuerdo que mi madre siempre me daba unos cuantos centavos para darlos. Nunca me dejaba ir sin nada que dar, así que antes de saber contar, mi madre me enseñó a darle a Dios.
En mi primer empleo, repartidor de periódicos, ganaba $4 a la semana. Estaba agradecido de Dios y pensaba, no puedo darle monedas. Le di $1, que era el 25% de mi sueldo. Nunca pensé en eso. Solo pensaba en lo que recibiría a Dios. Después de eso tuve una ruta de periódicos que pagaba $16 a la semana y le daba a Dios más del diezmo. Luego, nunca, toda mi vida, he dado solo el diezmo, nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención. Ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos. Y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso si ofrendamos a Dios y confiamos en que hará justo lo que prometió? Les di un sencillo ejemplo que muchos han escuchado antes, porque fue algo que impactó mucho mi vida. Así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, quienes no dan a Dios? Le diré por qué eso no agrada a Dios. ¿Por qué dice, puedo hacerlo sin Dios? Puedo encargarme, puedo manejarlo. No necesito que Dios maneje mi dinero. Piense en cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierdas todo en un día, pero presta mucha atención. Nunca estará en una situación en la que no tenga nada, porque tiene a Dios dentro de usted y todo lo que necesita Dios ha prometido proveerlo. Un hábito maravilloso en nuestra vida. Luego le daré un séptimo hábito y es uno muy importante. Es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4. Muchos lo hemos leído antes, pero es la verdad. Y lo leemos una y otra vez. Escuche lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni del lugar al diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y luego en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No siempre es fácil, ¿no? A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle y luego te traiciona. Hacen lo último que uno habría imaginado que harían en la vida, pero debemos perdonar. Ahora, estos son 7 hábitos. Presten mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero querían que viera cada versículo y darle todos los 7 hábitos para que cada persona entienda por completo los 7 hábitos que llevan a una vida consagrada, que será bendecida una y otra vez, de muchísimas maneras. Pero la decisión es suya, y le sugeriría que tomara una decisión ahora mismo. En breve oraremos, y en esta oración de pedir a Dios que le dé sabiduría para decirle, Señor, quiero estos 7 hábitos en mi vida, y hoy comenzaré a ejercerlos en mi vida. Es un proceso continuo en nuestra vida. ¿Los practicará cada uno a diario? No. Pero haga lo siguiente.
pide a Dios que le perdone. Muéstreme por qué tropiezo con este, Señor, y reafirmamos nuestros deseos de perdonar a otros, o lo que sea. El Señor estaba muy ocupado. Esta mañana salí deprisa. Perdóname por no haberme detenido a meditar en tu palabra, rendir mi vida a ti, entregarme a ti. Perdóname, Señor, no quiero volver a hacerlo. ¿No cree que Dios corregirá eso? Claro que sí. Él le corregirá, le inquietará lo suficiente una mañana, después de que haya salido sin tomarlo en cuenta. No lo olvidará. Mira, ¿sabe qué? Es porque nos ama. Piénselo. Toda la Biblia está llena de verdad, pero creo que estos 7 hábitos transformarán por completo su vida y le llevarán a lograr más de lo que su corazón podría haber anhelado. Ahora, si hoy está aquí y no es creyente, no es salvo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiendo que quizás no se aplique esto a su caso, pero permítame decirle esto: nunca podrá entender ni disfrutar la vida en plenitud hasta que no se entregue a Cristo, porque nunca podemos perder el entregarnos a Cristo, nunca. Dirá pues, ¿qué tengo que hacer? Debe pedirle al Señor que perdone su pecado, no porque lo merezca, sino porque Él fue a la cruz, murió en la cruz, dio su sangre por usted, pagó toda su deuda de pecado. Dice la Biblia, y al pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho por usted, pagó su deuda. Dios le perdona y le hace uno de sus hijos. Luego comenzará a practicar estos 7 hábitos. Qué vida tan maravillosa tiene por delante, y espero que lo haga. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu palabra, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Hoy te pedimos que nos dé sabiduría para reconocer que con estos 7 hábitos todo lo demás cobrará sentido, que abramos la puerta a tus mejores bendiciones. Te pido hoy por alguien que no es algo, que no te ha aceptado como su Salvador, que esté dispuesto a pedirte perdón por sus pecados al creer que Cristo fue a la cruz y pagó toda nuestra deuda. Al confiar en su muerte en el Calvario, al derramar su sangre, esa confesión y arrepentimiento trae salvación. Después de la salvación, desarrollaremos estos 7 hábitos transformadores en nuestra vida. Señor, te pido por nosotros y por alguien hoy aquí que aún no es salvo, que esté dispuesto a pedirte que le perdones y que limpie su corazón y rinda su vida a ti ahora mismo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.